En esta presentación analizaremos el diseño generativo. Cómo se concibe el ADN del diseño. La brújula que guía cada decisión, desde la primera línea hasta el último detalle constructivo. El concepto generador es el alma de cualquier proyecto. El santo grial del diseño. Es el proceso de cómo transformar una metáfora abstracta en una forma tangible. El arte de traducir conceptos, música, naturaleza, historia, en espacios y objetos. Cómo usar un concepto para decir no a lo que sobra y potenciar lo esencial. Aquí podemos decir que el diseño sin concepto es solo decoración. El diseño con concepto es una historia que se puede habitar con criterio. Aquí debemos hacer una pregunta fundamental: ¿dónde está ubicado el concepto generador? Para dar respuesta tenemos que señalar que una vez definido el problema y generadas las alternativas para resolverlo, es decir, una vez definidos los proyectos como opciones a la resolución del problema, se inicia el proceso de diseño en la subfase conceptual, en donde se ubica el denominado concepto generador de diseño. A partir de aquí los conceptos empiezan a adquirir formas tangibles, se transforman en parámetros dentro de lo que conocemos como subfase paramétrica. Las primeras aproximaciones a la solución serán, por lo tanto, conceptos, ideas generales, esquemáticas, nociones fundamentales, esencia, naturaleza de las alternativas. Aunque estrictamente hablando, no son términos idénticos y aunque existe entre ellos alguna diferencia, sin embargo, y como la tradición filosófica así lo considera, se pueden emplear como términos equivalentes. Los primeros intentos hacia la solución tienen estas consideraciones y conforman el concepto generador del diseño. En el concepto no se piensa en la totalidad del objeto, es el pensamiento de las notas esenciales de un objeto. El concepto no se da aislado, sino dentro de la estructura que llamamos juicio. Así como los juicios se expresan mediante proposiciones, los conceptos se expresan mediante términos, los que significan y los que designan, y es generador porque es la fuerza o energía para arribar a una solución. En conclusión, concepto generador de diseño, es la idea básica, fundamental, es la esencia que genera la solución de los problemas, proyectos, de diseño, en términos de forma, función y técnica, estrechamente vinculados. Analicemos por separado las partes que integran el concepto generador de diseño. Comencemos estudiando la forma. Ella está constituida por varios elementos o componentes. Este vocablo tiene doble significado, pues denota tanto un todo independiente como una parte que pertenece a un contexto más amplio. Los principales componentes de la forma son el volumen o masa, el espacio y las superficies. El volumen. Este concepto denota todo cuerpo tridimensional, en nuestro caso, el objeto, de tal manera que se pueda describir como figura. El espacio. En el caso de un objeto arquitectónico, aparece cuando consideramos la forma por dentro. Este concepto puede definirse también en términos de cerramiento topológico. El espacio así como el volumen estarían entonces definidos por los techos, cerramientos y pisos. Así como el volumen queda definido por los límites laterales, el espacio, en cambio, está determinado por los muros o cerramientos, techo y el piso, los cuales tienen diferentes papeles en la definición de la forma. Las relaciones, este término significa los vínculos entre componentes o la manera de distribuirlos. Estas relaciones formales son bidimensionales y tridimensionales o espaciales, debido a que los componentes son básicamente volúmenes y espacios. Una relación bidimensional estaría presente cuando analizamos una superficie límite, como es el caso de una fachada. Como manejamos figuras geométricas, tanto planares como espaciales, las relaciones entonces son básicamente topológicas. Fusión, división, sucesión, continuidad, repetición, contraste, predominancia, tamaño, silueta, color, orientación, centralización, axialidad, paralelismo, simetría, asimetría, etc.
Las relaciones entre los componentes suelen ser más importantes que los propios componentes, ya que la organización del todo como una unidad está determinada por sus relaciones internas, las cuales se rigen por las leyes que cada una de ellas, en forma aislada y en su conjunto, poseen para definir la organización. Las leyes son aquellas normas definidas para mantener el orden de los componentes. Existen muchas leyes, en este caso consideramos las más apropiadas a nuestro objetivo. La unión de dos objetos es ejecutada directamente o a través de subcomponentes. El orden es aquella condición que controla la estructura del objeto. Un nivel más es necesario para constituir una organización que la mera existencia de componentes y sus relaciones. En toda organización debe existir una relación serial. Todos los componentes son partes compartidas. Los elementos en una organización, los cuales están relacionados con los componentes, son partes de esa organización. El número de componentes y sus relaciones constituyen la complejidad del todo. Analicemos ahora el concepto de función como integrante del concepto generador de diseño. Aquí es importante destacar la diferencia de un objeto cualquiera cuya función puede ser solo externa, en su interior solo hay masa, a diferencia de un objeto arquitectónico en cuyo interior hay espacio con usos diversos. En el caso de un objeto arquitectónico, una edificación, las funciones serían aquellas acciones que el ser humano realiza en un determinado momento de su labor cotidiana, por lo tanto, son actividades. Entonces podemos decir que el término función se refiere, en primer término, al uso, en segundo lugar, a la actividad que desempeña el hombre, en este caso el usuario, dentro y fuera del objeto, hecho arquitectónico o edificio. La función intrínseca, la que se realiza dentro del objeto y sus vínculos funcionales que se establecen con los diversos elementos y aspectos del entorno y contexto. La función realizada por el usuario determina un lugar, el espacio arquitectónico, el recipiente contenedor de actividades, que sin lugar a dudas debe responder en todas y cada una de sus partes, a las exigencias y necesidades del usuario. El concepto de técnica como factor importante perteneciente al concepto generador de diseño, está determinado por la forma del objeto. Ella está definida por los materiales que son los que la definen como objeto. Son los factores tecnológicos que le dan cuerpo a la forma. Todos estos aspectos tecnológicos pueden tener un valor especial en la respuesta significativa, por lo que el diseñador debe manejarlos adecuadamente. No se pretende aquí hacer un análisis de los problemas técnicos de la edificación, solo es la intención de plantear el papel de la técnica en la concepción de la idea básica de diseño y cómo ella interviene en el proceso de transformación del concepto al parámetro. La dimensión técnica suele considerarse de varias maneras, a saber, el sistema constructivo, que incluye los materiales, los elementos de construcción, los sistemas de ambientación y suministros de energía, la climatización en el sentido más amplio de la palabra, es decir, todos los aspectos que involucra la consecución de un ambiente físico, psicológico, etc. técnicamente hablando. Los subsistemas y componentes de circulación como respuesta a la función, pero que requieren un análisis técnico particular. Escaleras mecánicas, ascensores, montacargas, correas transportadoras, tubos neumáticos, etc. Los subsistemas de suministros y recolección de agua potable, servidas y drenajes respectivamente. Recolección de basuras, gas, electricidad, etc. El sistema estructural, es decir, el esqueleto soportante de la forma de la edificación y finalmente, el sistema de correlación de los sistemas nombrados anteriormente. Todos ellos requieren de una relación armónica en cuanto a su concepción como componentes de la edificación. A ellos se pueden anexar también los factores económicos, como integradores de los aspectos tecnológicos. Todos ellos como conceptos integradores del concepto generador que una vez correlacionados o vinculados con los otros integrantes del concepto generador, se convertirán en parámetros.
cuando el proceso se sumerja en la subfase paramétrica. En esta imagen podemos observar, de una manera integral, lo que hemos venido expresando individualmente para cada uno de los factores conformadores del concepto generador de diseño. Debemos recalcar que el concepto generador se concibe cuando existe una verdadera armonía, vínculos ordenados, proporcionados, estables entre los elementos que integran el concepto generador de una solución con un propósito, con una narrativa, con una respuesta armónica y representativa de los objetivos planteados en la formulación del proyecto. Esta respuesta puede ser considerada como el ADN de la solución, el santo grial del diseño. Una vez que se genera el concepto de diseño como una respuesta en la subfase conceptual de la fase de diseño, se inicia un proceso de transformación de esos conceptos hacia factores medibles, tangibles, elementos con cuerpo tridimensional, los cuales denominaremos parámetros, dentro de la subfase paramétrica de la fase de diseño. De nuevo debemos enfatizar que el concepto generador de diseño es el alma de cualquier proyecto. Es la inspiración que no se espera, se construye. Es la semilla, es el ADN del proyecto. El diseño sin concepto es solo decoración. En cambio, el diseño con concepto es una historia que se puede habitar. El concepto generador produce soluciones con sentido, con sustancia, con narrativa. Soy Elisaúl Uzcategui, arquitecto y especialista en métodos de diseño. Gracias por haber visto este video. Para incrementar tus conocimientos sobre esta área del conocimiento te recomiendo ver el video que se muestra, Diseño Arquitectónico. Gracias de nuevo y por favor suscribirse a mi canal.